Entonces, como les había dicho ayer, la serotonina también se ha... que no aprendí el récord. Como les había dicho ayer, la serotonina se ha establecido como una molécula de la felicidad por sus funciones, o las funciones a las cuales se han visto, pero en sí las funciones propiamente tal, con el paso de las investigaciones, no han sido han sido más complejos, ya de establecer realmente que la serotonina como tal haya o pueda generar estos factores. Y cuando me hablo de como tal, me refiero a que si tú vas y disminuyes la serotonina, caes en depresión, si tienes alta vas a estar más feliz. No es tan así. Pero vamos a analizarlo y les voy a ir explicando un poco más o menos qué es lo que se sabe hasta ahora. La depresión, para entender un poquito de lo que estamos conversando, es uno de los trastornos del estado del ánimo más frecuentes, el cual puede oscilar entre cuadros muy leves, ¿sí? Que bordean la normalidad, que no es muy difícil pesquisarlo, que la misma persona se dé cuenta que tal vez está bajo un estado depresivo. Y también tenemos cuadros más graves, ¿sí? Que es la depresión grave o psicótica, en los cuales podemos llegar incluso a presentar alucinaciones o ideas delirantes, ¿ya? Se ha visto que esta patología causa discapacidad y muerte prematura en todo el mundo. Muchas de ellas también por aumentar el riesgo de suicidio en estos pacientes. Eh, También presenta una mayor morbilidad, enfermedades cardíacas, cáncer o riesgo de padecer estas enfermedades. Eh, Hay dos tipos de síndromes depresivos, Pero, dígame. ¿por qué hay riesgo de padecer una enfermedad cardíaca o cáncer? ¿Es por el estrés al que uno se puede llegar a someter estando en ese estado? Porque, bueno, eso también tiene que ver con la depresión en muchos de las acciones de serotonina y otros neurotransmisores que lleven a una depresión en el sistema inmune, ¿sí? Ah, ya entiendo. Entre otras que todavía no se saben, pero sí se ha determinado que las personas con depresión aparentemente tienen un sistema inmune también deprimido o disminuido, y eso, una de las funciones del sistema inmune es mantener a raya todas las células, ¿no es cierto?, que pudieran estar defectuosas en el organismo, para poder inducir su muerte y que no vayan a generar, por ejemplo, un cáncer. Eh, entonces, hay dos tipos de síndromes depresivos, o se ha establecido dos tipos de síndromes depresivos: la depresión unipolar, que presenta oscilaciones del estado de ánimo siempre en una misma dirección, ¿sí? O sea, o vas, ¿no es cierto?, a una caída en el estado de ánimo constante o un estado de felicidad excesiva, ¿sí? También el trastorno bipolar, en el cual van alternando entre estados de euforia y de tristeza. La depresión unipolar no suele ser familiar, es la gran mayoría de los casos, 75% de los casos, y está asociada con acontecimientos vitales estresantes, acompañada de síndromes, o de síntomas, perdón, como ansiedad y agitación. Depresión, ¿no es cierto? Hablamos de una depresión reactiva. Y el otro 25% restante se ha visto que hay un patrón que podría ser familiar y por lo tanto podría haber o estar relacionado con características genéticas, ¿sí? Que se llama depresión endógena, que no está relacionada a factores externos, y las sintomatologías tienden a ser diferentes. La
Obviamente, la farmacología para el tratamiento de estos dos tipos de cuadros no son selectivas, ¿sí? Se ocupan más o menos los mismos eh, para los dos tipos. Ya, entonces, vemos que a nivel fisiopatológico se ha visto que en investigaciones que podría deberse a múltiples mecanismos, ya que todavía muchos no están determinados, pero hay una hipótesis que se llama la hipótesis monominérgica, el cual se partió desde el concepto de que muchas de las personas que consumen alcohol, drogas, ya, o fármacos monominérgicos, agonistas, por supuesto, pasaban a estados de euforia, ¿sí? Que los típicos que se buscan, no sé, con el consumo de drogas, por ejemplo, muy fuertes, y después generaban estados depresivos, ¿sí? Se pasaban de un estado, ¿no es cierto?, alto y después bajaban rápidamente. Y cuando analizaron esto, se dieron cuenta que los niveles, había una depresión en los niveles de monoaminas, ¿sí? En estas neuronas después del consumo, ¿no es cierto?, de estos fármacos. Entonces llevó a pensar es que la transmisión monoaminérgica sería tal vez una de las causantes de los cuadros depresivos, ¿sí? Entre los cuales se ha visto, ¿no es cierto?, que participarían la serotonina y la noradrenalina. Específicamente con la serotonina se ha visto que la depresión de triptófano, que es el precursor, ¿no es cierto?, del triptófano, podría llevar a un cuadro depresivo, ¿ya? Y por otra parte, la administración de un fármaco que es la alfa-metil-paratirosina, que inhibe la síntesis de noradrenalina, también ejerce el mismo efecto. Ahora, las últimas investigaciones con respecto a esta teoría, a ver, sin derribarla, porque sí se han visto estos casos, y en especial en estudios que se han hecho con la depresión del triptófano, ¿sí? En estudios más completos, han visto que una persona normal, o mejor dicho, que no tiene, ¿no es cierto?, o no está bajo ningún cuadro depresivo. ¿Qué me preguntaron? Depresión significa cuando tú vacías algo, ¿ya? Entonces la neurona tiene las vesículas llenas de neurotransmisores, entonces tú depletas el terminal cuando todas las vesículas se van a liberar, entonces quedas sin neurotransmisores, ¿ya? Nicolás, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces, se vio que en personas que en estados normales, hablando de estados normales, en estados que no presentaban clínicamente un cuadro depresivo, la depresión de triptófano no generaba mayores cambios en el estado de ánimo, ¿ya? Por lo tanto, llegó a cuestionarse realmente esta hipótesis, pero sí encontraron que en los pacientes en los cuales sí tenían predisposición o estaban bajo eh, cuadros depresivos o consumían drogas, ¿sí? Cuando tú depletabas, ¿no es cierto?, cuando tú quitabas el triptófano, sí inmediatamente empezaban a generar cambios en el estado de ánimo, ¿ya? Por lo tanto, aparentemente hay mecanismos que todavía no se conocen bien, en los pacientes que tienen alguna alteración en las transmisiones serotoninérgicas o noradrenérgicas, la alteración en la disponibilidad de los neurotransmisores sí va a empezar a generar. Pero aparentemente una persona que no tiene estas alteraciones puede, tal vez por mecanismos compensatorios, etc.,
puede hacer frente y no demostrar o generar cambios en los estados de ánimo. Obviamente esos estudios son hechos a corto plazo, habría que ver qué es lo que pasa con la depresión de triptófano a largo plazo, ¿cierto? O por periodos intermitentes a largo plazo, etcétera, como para ver tal vez que el sistema, cuando ya pierdes ese estado compensatorio, tal vez ahí sí lo generas, pero eso es más, se necesitaría con más estudios. Pero de todas maneras, el mensaje es que aparentemente sí, la disminución en la disponibilidad de serotonina, en este caso también vamos contra la noradrenalina, pero como estamos hablando de serotonina, la disminución de serotonina sí podría estar jugando un papel en el agravamiento de estos pacientes, y además se sabe que la administración, por ejemplo, de los inhibidores, los transportadores de serotonina, que van a ayudar, esos transportadores ayudan a recaptar la serotonina, por lo tanto, farmacológicamente, como lo hemos hablado, cuando tú inhibes un transportador presináptico, vas a mantener más tiempo la serotonina en el medio sináptico, por lo tanto, uniéndose a su receptor. Eso implica, y se ha visto, ¿no es cierto?, que son tratamientos efectivos para personas con depresión. Entonces, obviamente, genera, ¿no es cierto?, se ve que están participando. Ahora, como les decía, otras investigaciones van a mostrar el papel de la noradrenalina y también de la dopamina en esta patología. Se ha visto, ¿no es cierto?, que la mayoría de las personas con depresión endógena tienen una disminución en la transmisión serotoninérgica en el núcleo de RAFE, ¿ya? Y las personas que tienen, presentan depresión endógena, las cuales tienen alterada la transmisión noradrenérgica, están en el locus cerúleus. Y es que tal vez es más, tal vez fácil de pensar, porque el locus cerúleus es el bulbo raquídeo, ¿ya? Y es la zona rica en cuerpos o neuronas noradrenérgicas en el sistema nervioso central. Ahí vamos a tener todo el control de los reflejos respiratorios y control simpático sobre el sistema cardiovascular, etc. Ahora, la serotonina posee un complejo papel regulador, ¿no es cierto?, de la actividad de las catecolaminas cerebrales, ¿sí? Aparte, también se ha visto que la serotonina no solamente va a actuar sobre sus receptores para, ¿no es cierto?, actuar sobre neuronas que van a estar participando en el control, ¿no es cierto?, por ejemplo, de los estados de ánimo, sino que también va a regular neuronas noradrenérgicas, y tal vez también ha llevado a pensar que muchos de los efectos, o esa era parte también de la teoría, que muchos de los efectos que se veían, en los cuales participaban noradrenalinas, también iban siendo mediados por la caída en la función serotoninérgica, ¿ya? Se ha visto que a nivel de la corteza frontal, ¿sí?, vemos una regulación o un control sobre el estado de ánimo. También se ha visto a nivel hipotalámico, la serotonina va a regular el apetito. Y el amígdala va a participar en la regulación de la ansiedad y en la reacción ante estímulos, por ejemplo, como el miedo, ¿sí? Por lo tanto, ahí uno puede ver finalmente la caída en la serotonina, ¿sí?, y los típicos, ¿no es cierto?, síntomas que presentan las personas con depresión. Obviamente va a caer la función, ¿no es cierto?, la actividad de la corteza frontal, la actividad hipotalámica en general, y es más amplio que eso, pero por ejemplo, el regulador del apetito, ya.
Ahora, las teorías mayores o más actuales, como les decía, han tratado o han mostrado que la teoría monominérgica no es cada vez poco simplista, el sistema es mucho más complejo, de hablando solo de la participación de la serotonina, sino que aparentemente está basado en un equilibrio entre múltiples neurotransmisores, ¿ya? Y la caída de uno de estos podría desequilibrar, ¿no es cierto?, la forma como estos van funcionando, ¿sí? Eh, mm, yo lo trato de pensar un poco como cuando les conversaba a nivel de la dopamina con la noradrenalina, con la acetilcolina ayer, que para controlar la función motora, ¿no es cierto?, requerimos un equilibrio entre ambas funciones, ¿sí? La pérdida de uno de estos descompensa inmediatamente el sistema y lleva a una alteración, ¿no es cierto?, en los movimientos. Acá, aparentemente, lo que quiere decir es algo parecido, en el cual las distintas neuronas, tanto noradrenérgica, por ejemplo, y serotoninérgica, estarían trabajando, manteniendo ciertos equilibrios, en los cuales la alteración de estos inmediatamente lleva a una alteración en la función neuronal y el cambio en los estados de ánimo. Ya. Ahora se ha visto, ¿no es cierto?, con respecto a estos equilibrios, como para apoyar, ¿no es cierto?, estas teorías, que hay múltiples procesos ya, celulares que se ven alterados en distintas condiciones, por ejemplo, el estrés, que llevan a una hiperestimulación de las neuronas primeramente, pero después por el mismo estrés celular puede llevar a atrofia o muerte de estas neuronas, y esto puede llevar a alteraciones funcionales de estos equilibrios que le estaba conversando, y finalmente alterar, ¿no es cierto?, fenotípicamente, ¿no es cierto?, las funciones de estas neuronas. Y los antidepresivos, como fármacos, lo que estaríamos tratando de hacer es poder restablecer ese equilibrio, ¿ya? Como les decía, los fármacos eh, principales están abocados en la inhibición de la recaptación de serotonina, de tal manera que podemos paliar, ¿sí?, esta caída de la transmisión serotoninérgica, dejando más la serotonina más tiempo que se libera, la serotonina que se libera, más tiempo en el medio sináptico para que se una a su receptor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahora se han visto, ¿ya?, que hay distintos compuestos que pueden modificar los niveles endógenos de serotonina al tejido, actuando como agonistas de los receptores de serotonina o bloquear los efectos sobre dichos receptores, dependiendo, ¿no es cierto?, lo que tengamos, dependiendo también la patología. Vemos entre los agonistas de los receptores de serotonina, los triptanes que habíamos conversado anteriormente, ¿sí?, receptores de los receptores, antagonistas de los receptores de serotonina del tipo 1, ¿ya?, por ejemplo, B y D. Vemos que estos receptores de serotonina 1B están presentes cerca, ¿no es cierto?, de la meninges, ¿ya? Y los D están cercanos a los nervios trigeminales, periféricos y centrales. Ahora vemos que los agonistas de ambos tipos de receptores producen vasoconstricción, y tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que les conversaba la clase anterior, ¿no es cierto?, con respecto también a la migraña, que se puede generar, ¿no es cierto?, a través de
del antagonismo de estos receptores o restaurar, ¿no es cierto?, el tono normal de los vasos. Se puede inhibir los estímulos nociceptivos al sistema nervioso central con el uso de agonistas de este tipo. Por lo tanto, atenuaría la estimulación de la liberación de neuropéptidos, ¿ya? Por ejemplo, neuropéptido I, en las terminaciones nerviosas trigeminales, aliviando la sensación de dolor. El primer agonista triptán, generado el sumatriptán, ¿sí?, que se dio para la migraña, ¿sí?, que se daba, ¿no es cierto?, o era presente en el 70-80% de los pacientes con migraña, y ayudaba a presentar cierto alivio o reducción de los síntomas asociados con esto, por ejemplo, reducción de las náuseas, la fotofobia y la fonofobia. La vía de administración más eficaz de este fármaco es la por vía parenteral, ya es mayor que la intranasal y mayor que la vía oral, dado que acorta el tiempo que tarda en alcanzar, ¿no es cierto?, la concentración plasmática máxima. ¿Ya? Ahora, la búsqueda de mayor biodisponibilidad, efectos más rápidos y mayor acción central llevó a, bueno, obviamente para prevenir las cefaleas recurrentes y la posibilidad de disminuir los efectos vasoconstrictorios en arterias coronarias, llevó a la generación de los triptanes de segunda generación. ¿Ya? ¿Cuáles? Aquí tienen el fármacos, el naratriptán, rizatriptán, fluvatriptán, solmitriptán, elitriptán y almotriptán, ¿ya? Sus ventajas farmacocinéticas están relacionadas con una mayor capacidad lipofílica, por lo tanto van a presentar una mayor biodisponibilidad, mejor absorción, por lo tanto una respuesta más rápida, y presentan una vida media más larga, van a tener una mayor penetración en la barrera hematoencefálica, por lo tanto, o sea, en comparación con el sumatriptán, por lo tanto, se espera un mejor efecto central, pero aún no está muy claro que pueda disminuir adecuadamente las cefaleas recurrentes, ¿ya? Pero sí, obviamente, va a tener una mejor acción sobre los efectos durante ¿no es cierto?, el ataque de migraña. No mejora el perfil de vasoconstricción de arterias coronarias y está contraindicado en enfermedades cerebrovasculares, en enfermedades isquémicas y en la hipertensión no controlada. Ahora, entre los antagonistas para receptores de serotonina, que si bien son inespecíficos, tenemos los antagonistas para el receptor HT2, ¿sí? ¿Cuáles? La ciproheptadina, ketotifeno, pisotifeno, son, como les decía, no selectivos y muestran una afinidad también por receptores alfa-adrenérgicos e histaminérgicos, ¿ya? El ketotifeno también posee una acción antihistamínica, como lo habíamos visto en la clase anterior. Además, se ha visto que el ciproheptadina y el pisotifeno son estimulantes del apetito, ¿ya? Y además, la ciproheptadina se ha visto también que disminuye los síntomas del síndrome carcinoide. Por otra parte, los antagonistas del receptor de serotonina 3, vemos al ondansetrón, granisetrón, paronosetrón y tropisetrón. Se ha visto que son antieméticos para prevenir náuseas, vómitos asociados a la quimioterapia y radioterapia. Actualmente se han desarrollado también con otras aplicaciones, por ejemplo, para pacientes con alteraciones del conocimiento, con adicción a drogas, que presenten psicosis o trastornos de ansiedad,
poca información disponible sobre los resultados de estos. Obviamente hacen que nuevamente todavía sea un campo abierto en la farmacología de tratar de encontrar mejores fármacos más selectivos. Para antagonistas de receptores tipo 4, está el fármaco la clevoprida, levosulpirida, metoclopramida y la cinitrapirida, que son agonistas totales o parciales en la pared digestiva y poseen una acción procinética, ¿sí? Aumentando, ¿no es cierto?, el vaciamiento gástrico e intestinal. También se ha visto que algunos de estos pueden tener ciertos efectos antidopaminérgicos y tal vez también actuar sobre receptores tipo serotoninérgicos tipo 3. Por ejemplo, la metoclopramida se da como un antiemético, ¿ya? Obviamente con precaución por las reacciones extrapiramidales que podrían presentar estos pacientes. Los fármacos, bueno, ahora antagonistas de receptores 5, 6 y 7, todavía están en investigación, ¿sí? Se ha visto que tal vez la acción sobre los receptores tipo 6, el antagonismo sobre los receptores tipo 6, podría tener como algunos efectos usados para la depresión y el deterioro cognitivo. Pero aún está en estudio. Y los 7 también, ¿ya? Por lo tanto, en general, eh, los fármacos están mayormente, o que ya se tienen más datos científicos, están entre el 1 y el 4. Ya. A ver, ahora entre los antiserotoninérgicos inespecíficos, los vamos a separar en dos grupos, en los antipsicóticos ya atípicos y antiserotoninérgicos típicos propiamente dichos, ¿ya? Los atípicos tienen perfil mixto, por lo tanto son antagonistas de todos los tipos de receptores serotoninérgicos, pero tienen un poco más de afinidad por los receptores tipo 2. También pueden actuar sobre los receptores dopaminérgicos. Se ha visto que este tipo de fármacos son muy utilizados y han tenido buenos resultados para el tratamiento de la esquizofrenia. Por ejemplo, la clozapina, risperidona, quetiapina, olanzapina, riprasidona. Se ha visto, ¿no es cierto?, que pueden disminuir los efectos psicóticos de estos pacientes sin presentar efectos extrapiramidales. Y dentro de los antiserotoninérgicos inespecíficos tenemos la ciproheptadina y pisotifeno, ¿ya? Ya, ahora, dentro de las otras estrategias que podemos nombrar con respecto a la acción o farmacológica, ¿no es cierto?, para poder aumentar la capacidad serotoninérgica sin actuar, ¿no es cierto?, sobre los receptores, está como estrategia aumentar la síntesis de serotonina. Por lo tanto, una de las estrategias es empezar a agregar, ¿no es cierto?, una dieta rica en triptófano, ¿sí?, de tal manera que al aumentar el precursor se sintetice más serotonina. El otro es la adición del 5-hidroxitriptófano, pero ya no se ocupa. Donde principalmente se han visto o se han estudiado como estrategia en el dolor crónico, para síndromes depresivos, como habíamos hablado recién, y mioclonía
postanóxica. Ahora, otra estrategia es la inhibición de la síntesis de serotonina. Ya en el caso que queramos inhibir la liberación o disminuir la acción en vez de ocupar un antagonista. Fármaco es la fenfluramina, el cual su comercialización se detuvo por los efectos cardiovasculares. También se han visto en estado experimental otros fármacos como la paraclorofenilalanina o la paracloroanfetamina. Y lo otro son los fármacos más ampliamente utilizados, que son los inhibidores de la recaptación de la serotonina, en los cuales tenemos los que se utilizan, como los decía anteriormente, como agentes antidepresivos. Como inhiben la recaptación de serotonina, van a aumentar su disponibilidad en el terminal sináptico, pero estos también podrían inhibir la recaptación de noradrenalina, lo cual por una parte podría también ser beneficioso para como antidepresivo, pero podría aumentar las acciones noradrenérgicas, tanto periféricas como centrales, de otra índole, a eso me refiero. Los más selectivos son la fluoxetina, fluvoxamina y el escitalopram. Ahora, otros es los inhibidores del metabolismo, ¿ya? De la serotonina. Nuevamente tenemos los inhibidores de la MAO, del tipo A y tipo B. Y lo otro es, como estrategia se pensaba en los casos que pudiéramos destruir las terminaciones serotoninérgicas de tal manera que de esa manera disminuiríamos la transmisión serotoninérgica, pero obviamente eso no se ha utilizado comercialmente. Ya. ¿Listo? Ya. No. Ahora vamos a ver, vamos a dar una vuelta a la página y vamos a hablar de la farmacología de los eicosanoides, ¿sí? Terminamos con la parte de fármacos de sistema nervioso central propiamente tal. Ahora vamos a empezar a ver fármacos de compuestos relacionados con los procesos inflamatorios. Así que, ¿dudas, preguntas, nada? No, profe. Ya. Veamos. Para partir con respecto a la farmacología de los eicosanoides son una familia de compuestos en los cuales vamos a tener las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, epoxilinas, lipoxinas y los éter, ¿ya? Ya. Ahora, los eicosanoides provienen, o son compuestos, mejor dicho, de ácidos grasos insaturados de 20 carbonos, ¿ya? Entre los que tenemos todos los compuestos de esta familia. Y vamos a tener otros compuestos, ¿ya? Que se denominan autacoides, ¿ya? En los cuales van a actuar como mediadores de procesos fisiológicos, y lo que vamos a hablar, ¿no es cierto? Que vamos a tener estos mismos eicosanoides
entre los cuales vamos a abrir un poco la familia a la serotonina, la histamina, purinas, óxidos nítricos, aparte de los mismos eicosanoides, y los factores activadores de plaquetas. Por lo tanto, estos factores o estos compuestos eicosanoides en general van a estar participando como mediadores de procesos fisiológicos, por ejemplo, con de la inflamación o de la transmisión del dolor. En la síntesis de los eicosanoides, sin entrar en mucho detalle con respecto a la parte química, provienen de ácidos grasos poliinsaturados, ¿ya? En los cuales vamos a tener compuestos con 3 insaturaciones, 4 o 5 insaturaciones, ¿sí? Y solo como vemos aquí en este cuadro, provienen desde fosfolípidos, ¿sí? Los cuales van a ser, bajo la acción, ¿sí?, de la activación de la fosfolipasa C, D o la A2, van a ser transformados en ácido araquidónico, y este ácido araquidónico va a ser el compuesto central en la generación de todos los compuestos eicosanoides, ¿ya? Primero, tenemos que el ácido araquidónico, por acción de la ciclooxigenasa, la COX, sí, que tal vez ustedes ya la han escuchado, porque es un blanco farmacológico, va a transformarse en la prostaglandina G2, ¿ya? Y la COX, ¿sí?, que puede primero reaccionar actuar con una reacción como ciclooxigenasa y después como peroxidasa para generar la prostaglandina H2, y esta, después, por isomerasas, va a ser transformada ya sea en el tromboxano, la prostaglandina D2, la E2, la F2 o la I2, ¿sí?, que son los distintos tipos de prostaglandinas que están presentes en el organismo. Ahora, el ácido araquidónico, por otra parte, puede ser transformado al, ya, a ver, digamos, este tiene un nombre bien complejo, por eso se llama ácido, ácido hidroxieicosanoido tetraenoico, ¿sí? Ya. Ahora, del ácido araquidónico, vamos a formar intermediarios, que eran 12-HPT y 5-HPT, pero finalmente lo que quiero llegar es a la formación de este ácido hidroxieicosanoico y también al leucotrieno A4, ¿sí? Y por otra parte, también podemos formar el ácido eicosanoico por acción de la lipoxigenasa, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a tener otros 3 compuestos, y los leucotrienos A4, pueden ser transformados a los leucotrienos C4, D4, E4, al B4, o a las lipoxinas, ¿sí?, por acción de la lipoxigenasa. ¿Ya? Y entre los principales que tenemos, ¿no es cierto?, y que ustedes los van a encontrar en sus estudios, son estos prostaglandinos y tromboxanos, porque van a ser importantes no solamente para la estimulación de acciones antiinflamatorias, también para la activación plaquetaria, por ejemplo, estimulación de terminales nerviosas sensitivas al dolor, entre otras cosas. Leucotrieno también, participando en estas mismas reacciones y también a nivel inmunológico. Las lipoxinas, también las vamos a ver. Y, bueno, por último, tenemos que el ácido araquidónico, ¿sí?, puede también ser transformado por la citocromo P450 en metabolitos como la dihidroxiácidos, ¿sí?, la EET. Ahora,
el ácido araquidónico como precursor de estos compuestos está más abundante en carnes rojas o blancas. Tras su absorción se fija a fosfolípidos, se libera de los fosfolípidos por la fosfolipasa 2 y primeramente, para hablar de la síntesis de las prostaglandinas y tromboxanos, también vamos a tener importante o muy importante la ciclooxigenasa, ¿sí? En el cual tenemos la ciclooxigenasa 1, ¿ya? Que tiene como característica una isoleucina, ¿sí? En cambio la ciclooxigenasa tipo 2 tiene una valina, ¿ya? Se llama a la ciclooxigenasa 1 como una enzima constitutiva de vasos sanguíneos, mucosa gástrica, intestino, plaqueta y riñones. Tiene poca actividad por estimulación hormonal e interviene en la homeostasia, ¿sí? En la citoprotección gástrica, regulación del tono vascular, tono bronquial, contracción uterina y agregación de las plaquetas. Cuando se inhibe la ciclooxigenasa tipo 1, vemos que pueden aparecer efectos no deseados, ¿sí? Porque al inhibir la ciclooxigenasa 1 lo que vamos a disminuir la síntesis de prostaglandina y tromboxanos. Y los AINES son uno de estos típicos fármacos, que lo vamos a ver más adelante, inhibidores de la COX-1, ¿ya? Ahora, la COX-2 o ciclooxigenasa inducida está presente en fibroblastos, monocitos, células endoteliales, en folículos ovarios. Va a estar, como es inducida, los estímulos que van a inducir su síntesis y su activación. Está la interleuquinas, interferón, TNF-alfa y mediadores de daño celular. Va a intervenir en procesos patológicos como el dolor, inflamación, artrosis, ovulación. Y como blanco farmacológico sabemos que su inhibición va a generar analgesia como antipirético y antiinflamatorio. Por lo tanto, a nivel farmacológico se llaman los inhibidores selectivos de la COX-2. Ahora también vamos a tener una COX-2 que es constitutiva, ¿ya? Que se llama, o mejor dicho, que va a actuar sobre cerebro, riñón y células endoteliales. Blanco farmacológico, o lo que vas a tener como blanco farmacológico, es actuar sobre la prostaglandina I2, ¿ya? Y también vas a tener algunas acciones que son sobre el sistema cardiovascular. Y entre estos, ¿ya? Fármacos que los vamos a ver más adelante con un poco más de detalle, tenemos todos los COXIPs, ¿sí? Ahora vamos a ver la ciclooxigenasa tipo 3, en los cuales tenemos la isoforma, obviamente, que la ciclooxigenasa tipo 3 es una isoforma de la 2, se ha visto encontrada a nivel cerebral, a nivel del paracetamol, porque también es un inhibidor de la ciclooxigenasa tipo 2, ¿sí? También puede actuar, o ser el paracetamol actuar sobre la 3. También otros fármacos como la fenacetina, antipirina y dipirona también pueden actuar sobre esta ciclooxigenasa.
A ver, ¿qué me preguntan? Paracetamol. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Nicolás? El paracetamol también actúa, tiene cierta acción sobre la COX-1, ¿ya? Pero no es muy fuerte, ¿sí? No tiene una acción muy potente, pero después la vamos a ver, ¿ya? Ya, a ver. Con respecto a esta figura, que muestra un poco lo que, bueno, el cuadro grande que ya les había mostrado, pero quiero mostrarles finalmente para que ustedes se guíen con este esquema sobre las vías, ¿ya? Nuevamente de la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa, en el cual vamos a generar los leucotrienos que van a ser vasoactivos, ¿sí? Generar vasoconstricción y ser importantes para la quimiotaxis celular, y las prostaglandinas y tromboxanos para la ciclooxigenasa, que va a afectar, ¿no es cierto?, a nivel de la agregación plaquetaria, vasodilatación y de la relajación de la musculatura bronquial. Bueno, aquí se lo dejo esto por la vía como les decía anteriormente, de la lipoxigenasa y la generación de leucotrienos, los cuales van a ser importantes para procesos alérgicos, quimiotaxis, agregación plaquetaria, aumento de la liberación de enzimas. Estamos hablando aquí de los leucotrienos C4, D4, E4, ¿ya? Y los leucotrienos B4, importantes también para la agregación plaquetaria, la generación de la radical superóxido, aumento de la permeabilidad vascular, estimulación del complemento en polimorfos nucleares y eosinófilos. Ya. Ahora, con respecto a los receptores para estas moléculas, van a estar ampliamente localizados, ¿sí? Van a estar a nivel de los músculos lisos. Vamos a encontrarlos tanto en vasos sanguíneos como en tracto digestivo, bronquios, útero. Son receptores acoplados a proteína G. Y son del tipo GS, ¿ya?, que van a estimular la producción de AMP cíclico. Además, también vamos a tener producción o activación de la fosfolipasa C, con lo cual vamos a activar, ¿no es cierto?, el dióxido de calcio y la generación de diacilglicerol e inositol trifosfato. Ahora, bueno, con respecto a la nomenclatura un poco, para que lo reconozcan, tenemos que las prostaglandinas van a tener, ¿no es cierto?, la E va a ser el receptor EP, ¿sí? Y el D, DP, FFP, la prostaglandina I, ¿no es cierto?, va a ser la IP, y el receptor de tromboxano, el TP, ¿sí? Como para que ustedes los reconozcan, ¿ya? Y vamos a encontrar también subtipos de receptores, ¿ya? Los cuales, por ejemplo, el receptor para prostaglandina E2 se han encontrado alrededor de 5 tipos de receptores. La D2 tiene 2, se han visto 2. Ahora, a nivel de leucotrienos, nuevamente tenemos los receptores de leucotrieno B4, que vamos a tener los BLT, del tipo 1 y 2, y los leucotrienos CD4, D4, E4, que van a tener los receptores, se llaman cis-LT, de cisteínicos, obviamente. Vamos a encontrarlos en leucocitos, pulmones, bronquios, macrófagos, alveolos, vaso. Van a generar
¿no es cierto? Broncoconstricción, edema, aumentando la permeabilidad vascular, van a estimular la hipersecreción, ¿no es cierto?, de las mucosas y estimular la quimiotaxis. Y los tipo 2 van a estar ubicados principalmente en endotelio, corazón, placenta y vaso, ¿ya? No ubicados en el pulmón. Aquí les dejo esta tabla para su estudio, ¿sí? En el cual, ¿no es cierto?, más o menos lo que hemos conversado, vemos los fármacos, o sea, los distintos tipos, ¿ya?, de prostaglandinas, tromboxano y leucotrienos, su receptor, receptor acoplado a qué tipo de proteína, segundos mensajeros, distribución de los receptores y las principales funciones a las cuales ellos van a estar siendo involucrados, ¿ya? Nuevamente les dejo esta y tienen que estudiarla porque la voy a preguntar en la prueba. Bastante resumido todo lo que hemos conversado en esta tablita. Ya. ¿Cuáles son las funciones fisiopatológicas que van a tener los icosanoides? Como les decía, estar involucrados en el proceso inflamatorio, tanto los derivados de la ciclooxigenasa como la lipoxigenasa, aumentando la vasodilatación, permeabilidad vascular, ¿no es cierto?, la quimiotaxis, por lo tanto, infiltración de leucocitos, fagocitosis. A nivel del sistema cardiovascular, tanto las prostaglandinas como lipoxinas van a generar vasodilatación. Leucotrienos van a generar vasoconstricción de arterias coronarias y pulmonares. A nivel renal, vemos que las prostaglandinas E y D generan vasodilatación y aumento del flujo renal, aumentando la diuresis y la secreción de sodio y potasio. Y el tromboxano con la prostaglandina F2 alfa generan vasoconstricción y disminución del flujo renal, disminuyendo la filtración glomerular. A nivel pulmonar, tenemos que las prostaglandinas D e I van a generar broncodilatación y disminución de la secreción bronquial. En cambio, los derivados de la lipoxigenasa, ¿sí?, y los cis-LT, broncoconstricción y aumento de la secreción bronquial. Y la eficacia, obviamente, de los fármacos que tengan como efecto los receptores de leucotrienos, ¿no es cierto?, va a depender, ¿no es cierto?, de el tipo de receptor que van a actuar. En especial, ¿sí?, los inhibidores de las 5-lipoxigenasa, ¿ya? A nivel de sistema nervioso, vemos que el aumento de las prostaglandinas E2 sobre los receptores tipo 3 va a generar hipertermia, ¿ya? A nivel del sistema nervioso periférico, sensibiliza las terminaciones nerviosas no nociceptivas, incrementando las sensaciones de dolor, lo que les comentaba recientemente, generando hiperalgesia para estímulos, por ejemplo, calor, presión o ante una lesión. En el sistema reproductivo, las prostaglandinas regulan el flujo sanguíneo y la prostaglandina F2 alfa induce la luteólisis, ¿sí?, o sea, la degradación del cuerpo lúteo. También potencia la motilidad y la contracción uterina, disminuyendo la producción de progesterona, por lo tanto, se ha visto, ¿no es cierto?, que es abortiva. El cuerpo lúteo es el que produce progesterona, por lo tanto, obviamente, si induce la luteólisis, la concentración de progesterona empieza a disminuir, por lo tanto, el endometrio empieza a degenerar.
el tracto gastrointestinal. La prostaglandina E2 e I2 disminuyen la producción de ácido clorhídrico y pepsina. ¿Sí? Nuevamente va a generar vasodilatación en la mucosa, aumento de la producción de mucosidades y de bicarbonato. Por lo tanto, va a actuar sobre la barrera protectora, generando citoprotección. Pues por eso que la inhibición de la prostaglandina E2 e I2 ¿ya? Va a generar ulceraciones gastrointestinales, que son uno de los efectos adversos que se generan, por ejemplo, con la acción de la aspirina, ¿sí? Ácido acetilsalicílico. El aumento de la síntesis de tromboxano y leucotrieno B4, tromboxano A2 y leucotrieno B4, podría llevar a la generación de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y, por lo tanto, se han visto que a nivel gastrointestinal regulan el tránsito. ¿Sí? Ya. Espera un poco. Ya. Ahora, si vemos en detalle, ¿ya? La prostaglandina I2, ¿sí? Ya. Va a generar fuerte vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria. Ya. Y cuando tú la acción de la prostaglandina I2 más la acción de la prostaglandina E2 va a generar una mayor acción sobre la regulación del flujo renal, como les decía anteriormente, y liberación de renina, transporte tubular, y la regulación, ¿no es cierto?, de los movimientos de agua para controlar la presión arterial. El tromboxano A2 va a actuar sobre células musculares de vasos sanguíneos, células cardíacas y plaquetas. Va a generar fuerte vasoconstricción, broncoconstricción y agregación plaquetaria. Ahora, a nivel farmacológico, los análogos de prostaglandinas van a estar, ¿no es cierto?, o van a usarse, dependiendo, ¿no es cierto?, del órgano al cual vamos a querer actuar. A nivel obstétrico, se ha visto el dinoprost, que es un análogo de la prostaglandina E2, que tiene como función, es, ¿no es cierto?, oxitóxico, induciendo parto en gestaciones problemáticas, y si se administra en el primer o segundo trimestre de gestación puede generar aborto. A nivel gastroenterológico, el misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1, para prevenir úlceras gastroduodenales en pacientes que toman los AINES. A nivel urológico, el misoprostol se utiliza para, ¿no es cierto?, como inyección intracavernosa para tratar la disfunción eréctil. En diálisis, el epoprostol, que es la prostaglandina I2, para inhibir la agregación plaquetaria cuando no se tolera la heparina, ¿sí?, como inhibidor de la agregación plaquetaria. Ahora, a nivel oftalmológico, el latanoprost, que es un análogo del PGF2-alfa, para el que se utiliza para el tratamiento de glaucoma y reducir la presión intraocular. En pediatría, ¿sí?, el uso de la prostaglandina I2 y E2 nuevamente, pero se ha visto que pueden mantener el conducto
arterioso, abierto, de tal manera que puede ayudar, obviamente esto en estados tardíos, ¿no? En las primeras semanas, mantener el flujo de sangre materno-fetal, de manera que el feto pueda, ¿no es cierto?, ser, o tener, ¿no es cierto?, una concentración de oxígeno adecuada, o disponer de una concentración de oxígeno adecuado. Ahora, la acción, ¿sí?, nuevamente, del uso de antagonistas de la ciclooxigenasa puede favorecer su cierre, puede favorecer su cierre, de tal manera que puede generar, ¿no es cierto?, llevar el parto prematuro. Para mantenerlo abierto en recién nacidos con enfermedades congénitas, ¿sí?, hasta generar una operación, se administran un fármaco que se llama alprostadilo, ¿sí?, que es un análogo de la prostaglandina E1. Ya, ahora vamos a ir viendo con detalles cada uno de los fármacos antiinflamatorios. ¿Está muy cansado ya? ¿Fue mucho? ¿Cómo están? Porque ahora nos vamos a abocar en los fármacos antiinflamatorios y aquí ya tengo 3 clases para esto. Ya. Ya, a ver, sí, vamos que tienen el control ahora, más o más tarde. Ya, dejémoslo hasta acá, así no dejo cortar la clase a la mitad. Dejémoslo hasta aquí, ya, les voy a subir la clase. El control va a ser corto, nuevamente, y va a ser corto, así que no van a tener mayor problema y lo voy a dejar abierto. Sí, por favor, nuevamente apelo a la honestidad de cada uno, que no se copien, no se manden las preguntas, etc. Sí, ya esto, la idea es que ustedes aprendan. Ya, las notas de controles, los controles en sí las voy a tratar de tener lo más pronto posible. ¿Sí? Ha habido mucho que hacer, entonces no he podido todavía corregirlas. Pero voy a tratar de tenerlas lo más pronto posible. Ya. Bueno, cuídense, los que tienen fisiología, nos vemos en unos minutos más para continuar nuestra maratón diaria. Daniel, ¿tú no tienes? Chuta, ya. Ya. Listo, que estén súper bien, cuídense. Profe, la lista. ¿Ah? La lista. Oh, la lista, gracias, eso. Lo tengo aquí abierto. La lista. 14. A ver, espérense. Ya. Gustavo Alfaro. Presente. Catalina Alfaro. Catalina Alfaro. Sadi. Sadi. Krishna. Profe escribió por el chat. Gracias. Javiera Castro. Presente. Ignacia Carrileo. Presente. Yanis Cofre. Presente, profe. Millaray. Millaray Durán. Maylene Fortini.
Sebastián Garcés, Presente. Fátima Herrera, Presente, profe.